Hace unos años, tenía problemas para conciliar el sueño. Sufría episodios frecuentes de parálisis del sueño y en ocasiones experimentaba visiones extrañas. Esto solía ocurrir cuando me quedaba dormido o me despertaba boca arriba. Mi habitación era bastante pequeña, apenas lo suficientemente grande para mi cama en una esquina y una gran ventana que daba al patio trasero. Curiosamente, esta ventana era el epicentro de mis episodios de parálisis del sueño, aunque ahora empiezo a pensar que se trata de algo más que simple parálisis. Despertaba incapaz de mover mis brazos y piernas, con la ventana justo en mi campo de visión. Solía escuchar un tamborileo que se iniciaba en la dirección de esos árboles. Prácticamente todos mis episodios comenzaban así. Desde la colina, en la entrada del bosque, aparecía algo. Era, sin duda, la criatura más aterradora que se pueda imaginar. Se movía casi como si estuviera bailando, con pasos rítmicos al compás de los tambores mientras se aproximaba a mi ventana. Debía tener al menos 7 pies de altura para alcanzarla, pero era tremendamente corpulento. Lo más impactante era su rostro. Le colgaba una larga trompa de elefante, con ojos que eran una mezcla entre los de un caballo y 2 gatos, distantes y grandes, pero solo pequeñas hendiduras como pupilas. Sinceramente, he escuchado demasiadas historias sobre lo que la gente ve durante sus propios episodios, y tal vez eso haya influido en lo que veo de vez en cuando. Pero lo extraño es que cada vez que tengo un episodio, veo la misma criatura, con los mismos detalles y comportamiento. No estoy seguro de si es real o simplemente un producto de mi imaginación hiperactiva, considerando que el bosque está a solo unos cientos de pies de distancia. A la criatura le lleva alrededor de 30 segundos llegar a mi ventana desde el bosque. Todo lo que podía hacer era yacer allí y esperar, intentando mover alguna parte de mi cuerpo sin éxito. A veces podía girar la cabeza hacia la ventana, pero eso solo empeoraba las cosas, ya que podía ver más de la criatura. Cuando llegaba a mi ventana, simplemente me miraba y golpeaba el cristal. Podía escucharla gemir, como un perro que sabe hablar pero se niega a hacerlo. Golpeaba y gemía cada vez más fuerte hasta que me forzaba a despertarme. No sé por qué tenía la misma experiencia repetidamente. Tal vez sea algo subconsciente o quizás sea una advertencia real. Nunca entré en ese bosque, ni siquiera cuando nos mudamos hace 2 años. Simplemente nunca encontré la oportunidad y siempre me ha dado una sensación muy mala. Tal vez esto sea la forma en que mi mente me dice que estaré más seguro si no me acerco. El problema es que, con todos estos sueños y miedos, viene una curiosidad dolorosa y morbosa. Ahora estoy pensando en ir y comprobarlo solo para ver si hay algo viviendo allí. Quién sabe, estar seguro podría ayudarme a dormir mejor a partir de ahora. Siempre he sido un creyente en lo paranormal, lo cual resulta irónico considerando que nací en una familia extremadamente escéptica. No estoy seguro de si es mi culpa o no, pero ahora mi hermano también comparte mis creencias. Siempre he sido un poco paranoico. Sonidos mínimos, como el goteo de un grifo, pueden hacerme pensar que alguien está en la casa. Sin embargo, esta experiencia particular, estoy casi seguro de que no tiene nada que ver con mi paranoia. Para que la historia tenga sentido, necesitarán saber que mi habitación está cerca del garaje y alejada del resto de mi familia. Al lado de ella se encuentran la lavandería y un baño, ambos conectados por un pasillo corto. Una mañana de diciembre de 2017, como siempre, mi hermanito me despertó. Ambos tendemos a despertarnos antes que los demás. No sé a qué hora me despertó, pero había algo de luz que entraba desde afuera, aunque aún era lo suficientemente oscuro como para ser un poco inquietante. De repente mi hermano me dijo algo extraño. Más te vale correr. Hice lo que me dijo. Una vez que estábamos juntos en la sala de estar, le pregunté por qué me dijo eso. Comenzó a explicarme que mientras estaba en el pasillo, vio a alguien de mi tamaño moviéndose de un lado a otro,
cubierto de sombras. Eso es como lo describió. Creí a mi hermano, y debido al miedo evidente en sus ojos, cualquier negación fue descartada. Pocos segundos después, escuchamos el golpeteo de pies bajando por el pasillo. Por supuesto, asustados como estábamos, corrimos a contarle a nuestro padre. Como era de esperar, no nos creyó. Estaba acostumbrado a que yo exagerara las cosas, debido a mi paranoia. Eso fue hace aproximadamente 6 meses, por lo menos para mí. Ahora es junio. El tema no surgió con frecuencia, solo cuando mis amigos y yo estábamos discutiendo cosas paranormales. Tenía la teoría de que lo que mi hermano vio era una sombra, un hombre sombra, o más específicamente, un niño sombra en nuestro caso. Una entidad paranormal que es más o menos lo que suena, con forma corporal de persona pero casi sin otras características. Según mi hermano, estaban cubiertos de sombras. Hago que suenen simples, pero realmente son bastante interesantes. Sin embargo, esta teoría de la sombra se descartó solo hace 2 días, el 3 de junio, cuando estaba desempacando cosas de mi mochila al llegar de la casa de mi papá para el verano. De repente, vi a alguien caminando por el pasillo. Pensé que era mi hermano yendo al baño, pero 4 cosas sobre la situación eran extrañas. 1. La persona caminaba de manera extrañamente rígida. 2. Caminaban en la oscuridad y parecían no ser conscientes de mi existencia. 3. Aunque no podía ver sus rasgos, vi que sus manos eran anormalmente pálidas. Y 4. Tenían mi tamaño, no el de mi hermano. Pensando que era solo un efecto de mi visión periférica, fui a la sala de estar solo para ver que mi hermanito estaba sentado en el sofá. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Corrí rápidamente de vuelta al pasillo para ver si alguien estaba allí, y no encontré nada. Si hubieran pasado por la puerta del garaje, lo habría escuchado. Nuestra casa es vieja y crujiente, y eso me lleva a algo que hace esto aún más extraño. Hasta donde yo sabía, nadie había fallecido en esta casa. Somos solo la segunda familia que la posee, y el antiguo propietario era un oficial de policía, según creo. Esta entidad, sea lo que sea, ha estado siguiéndome durante años. Cosas espeluznantes pero mucho más sutiles me han sucedido antes. Aún así, a medida que continúan las cosas extrañas, estoy mucho más intrigado que asustado, excepto por esta última experiencia. Durante la semana de Acción de Gracias del año pasado, mientras intentaba dormir bajo mi manta, sentí y escuché a alguien mover la manta desde atrás, como si alguien se hubiera arrastrado debajo conmigo. Espero que eso sea todo en cuanto a estas experiencias y que se detengan pronto. Tenía 17 años cuando llegaron las vacaciones de verano. Odiaba la escuela y siempre me decían que era uno de los peores estudiantes de mi clase. Estaba en el living, mirando mi teléfono y emocionado por un viaje de camping que mis amigos y yo habíamos estado planeando durante meses. Había conseguido el permiso de mis padres, así que después de esperar un poco, mis amigos vinieron a recogerme. Estaba en mi teléfono mientras empezábamos a conducir. Haríamos algunas paradas antes de llegar al bosque. Era de noche y miraba a mi alrededor sin preocuparme por nada, pero, para ser honesto, sentí un escalofrío varias veces al ver lo oscuro que estaba el bosque. Ayudé a mis amigos a armar la tienda y luego descargamos todo del auto. Después armamos una fogata y charlamos por un tiempo, cantando canciones alrededor del fuego. Me encontré mirando repetidamente hacia atrás, hacia la oscuridad del bosque. Mis amigos me preguntaban, ¿por qué sigues mirando hacia allá? Yo respondía, solo tengo curiosidad, pero eso era mentira. De hecho, me sentía asustado, como si hubiera algo en el bosque con nosotros. Después de apagar el fuego, caminamos de vuelta a nuestras tiendas. Mis amigos pronto se durmieron, y yo era el único despierto, leyendo un libro. Unos minutos después, cuando el silencio fue interrumpido, sonó como si una rama se quebrara a lo lejos. Llamé. Vamos, estamos tratando de dormir, pensando que era uno de los chicos.
Pero no hubo respuesta. Esperé, pero nada sucedió. Finalmente, decidí tomar mi linterna y averiguarlo. Miré a mi alrededor por un momento, sin aventurarme demasiado. Luego lo dejé pasar porque no vi ni escuché nada más. Caminé hacia un árbol para aliviarme y, cuando terminé, miré de nuevo hacia el bosque, solo para ver un par de ojos brillantes mirándome, así como una mano que se extendía desde las sombras. La mano estaba a solo centímetros de mí cuando di un salto hacia atrás y grité con todas mis fuerzas. Casi de inmediato, los demás se despertaron, agarraron sus linternas y corrieron hacia mí. Miré fijamente a la criatura que estaba oculta por la oscuridad. De repente, apartó la mirada y la escuché alejarse en el bosque. Mientras la veía moverse en la oscuridad total, podría jurar que vi un cuerno sobresaliendo de su cabeza. Después de ese incidente, hice tanto alboroto sobre acampar esa noche que pronto estábamos empacando y regresando a la ciudad. Mientras nos alejábamos en el auto, estuve mirando al bosque toda la noche, pero no encontré el valor para asomarme por las ventanas. Me acurruqué debajo de la línea de las ventanas y mantuve mis ojos fuertemente cerrados. Vivía en una reserva en Alberta, Canadá, cerca del pequeño pueblo de Meskwaki-Chis. Detrás de mi casa se extendía un extenso bosque, y durante la mayor parte de mi vida, no había sucedido nada extraordinario en esos bosques. Siempre fui escéptico acerca de lo sobrenatural, hasta que ocurrió algo en abril de 2006. En aquel entonces, solíamos jugar al póker en la casa de mi tía, justo al lado. Los juegos empezaban cuando todos terminaban su jornada laboral, alrededor de las 5 o 6 p.m., y continuaban hasta altas horas de la noche, cuando nadie podía mantenerse despierto por más tiempo. En una noche de viernes aparentemente común en abril de 2006, estábamos inmersos en una partida de Texas Hold'em hasta aproximadamente las 3 a.m. Al concluir los juegos, decidí caminar a casa, ya que no quedaba muy lejos de la casa de mi tía, a unos pocos cientos de pies, aunque un área boscosa se interponía entre ambas casas. Mi primo Shane optó por acompañarme, ya que vivía al otro lado de un campo desde mi casa. Caminábamos a mitad de camino entre mi casa y la de mi tía, cuando comenzamos a escuchar movimientos en el bosque. No le dimos mucha importancia. Pensamos que podría ser uno de los perros rondando por ahí. Pero esa percepción cambió cuando empezamos a escuchar, a lo lejos, a los perros volverse completamente locos. Ladraban y gruñían sin control. Fue en ese momento que escuché a Shane exclamar: «Vaya hombre». Dado que tengo una visión parcialmente limitada en mi ojo izquierdo, tuve que dirigir mi mirada hacia donde parecía estar mirando en la oscuridad. Lo que vi me estremeció hasta los huesos. A pesar de que mido casi 6 pies y 4 pulgadas, la figura que teníamos frente a nosotros, parada en el borde del bosque, a unos 20 pies de distancia, era aproximadamente un pie más alta que yo. No estaba seguro de qué era, solo sabía que era una figura masiva. Mientras nos miraba fijamente, pude ver sus ojos. Brillaban con un rojo intenso, como si estuvieran iluminados o reflejaran la luz de la pálida luna. Parecía respirar con fuerza, los hombros subiendo y bajando, como si estuviera contemplando la posibilidad de acercarse. Afortunadamente, siguió mirando. Me incliné hacia Shane sin apartar la vista y le dije: «Solo sigue caminando, amigo, solo sigue caminando». Por alguna razón, sentía que si corríamos, nos perseguiría. Mientras cruzábamos la línea de árboles y llegábamos a mi patio, eché un vistazo rápido hacia atrás y aún podía ver esos ojos rojos clavados en nosotros. Llegamos a la puerta, temblando, y mientras entrábamos, cerré la puerta de golpe y la aseguré con el cerrojo. ¿Qué diablos fue eso?, recuerdo preguntar una vez que estábamos adentro. Por supuesto, nunca descubrimos qué era, y hasta el día de hoy sé que nunca olvidaré esos horribles ojos rojos en la oscuridad.